La batalla más grande que enfrentamos no es visible, no se libra con armas físicas ni en campos de guerra. Es una batalla que ocurre dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestra mente. Cada día, pensamientos de duda, miedo, ansiedad y desesperanza intentan apoderarse de nuestra paz, queriendo alejarnos de la verdad de Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo atacados. Pero hoy quiero revelarte algo que cambiará tu vida. Hay un secreto oculto en la palabra de Dios, una clave que el enemigo no quiere que descubras porque tiene el poder de liberarte completamente. Una vez que entiendas esto, podrás tomar control de tus pensamientos y vivir en la victoria que Dios ya ha preparado para ti. Antes de continuar, dime algo. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te controlan? ¿Has experimentado esa sensación de ser prisionero de la ansiedad, la inseguridad o el miedo? Si es así, no estás solo. Esto es una lucha real. Y lo mejor de todo es que la Biblia no nos deja sin respuestas. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios nos ha dado armas poderosas para destruir cualquier fortaleza mental que intente dominarnos. Pero aquí está el problema. Si no aprendemos a identificar esas fortalezas y a combatirlas con la verdad de Dios, seguirán robándonos la paz, la alegría y la confianza en nuestro propósito. El enemigo es astuto, sabe que si logra controlar tu mente, controla tu vida. Y es por eso que la estrategia de Satanás siempre ha sido la misma desde el principio: engañar, sembrar dudas y distorsionar la verdad. Lo hizo en el Edén con Eva cuando le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? Lo hizo con Jesús en el desierto, intentando tentarlo con mentiras disfrazadas de verdad. Y lo hace contigo y conmigo todos los días, susurrándonos pensamientos como: no eres suficiente. Dios no te escucha. Tu pasado te define. Nunca vas a cambiar. Pero hoy quiero decirte algo. Estos pensamientos no provienen de Dios. Dios jamás te hablará con condenación, jamás te llenará de miedo o desesperanza. Dios es un Dios de verdad, de amor y de propósito. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz para ti. Pero el problema es que muchas veces nosotros mismos permitimos que las mentiras del enemigo sean más fuertes en nuestra mente que las promesas de Dios. La pregunta es: ¿cómo podemos vencer esta batalla? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente y vivir en la libertad que Dios nos ha dado? La respuesta está en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, pero cada día que decides llenar tu mente con la verdad de Dios en lugar de las mentiras del enemigo, te acercas más a la libertad. Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo enfrentar esta batalla. Cuando fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás, no trató de razonar con él. Simplemente declaró la palabra de Dios. En Mateo, capítulo 4, cada vez que el enemigo intentaba tentarlo, Jesús respondía con un escrito está. No con opiniones, no con argumentos, sino con la verdad absoluta de Dios. Esto nos enseña algo fundamental. Nuestra mente no se vence con lógica humana, sino con la palabra de Dios. La palabra es nuestra espada. Es el arma más poderosa que tenemos contra los ataques del enemigo. Ahora bien, quiero que pienses en esto. ¿Cuáles son los pensamientos que han estado dominando tu mente últimamente? ¿Has creído en mentiras que te han mantenido atado? Si es así, hoy es el día para comenzar a cambiarlas por la verdad. Dios te ha dado autoridad sobre tus pensamientos.
Puedes elegir qué creer, qué aceptar y qué rechazar. La próxima vez que un pensamiento de duda o temor intente entrar en tu mente, respóndele con la verdad de la Escritura. Di en voz alta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. No temeré, porque Dios está conmigo. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Soy una nueva criatura en Cristo. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cada vez que declares estas verdades, estarás fortaleciendo tu espíritu y debilitando el poder del enemigo sobre tu mente. Quiero que te quedes con esto. La batalla de la mente es real, pero también lo es la victoria en Cristo. No tienes que vivir prisionero de pensamientos negativos. Dios te ha dado el poder para renovarte, para transformar tu mente y para vivir en paz. Si realmente quieres ver un cambio en tu vida, necesitas entender algo fundamental. La transformación comienza en la mente. No puedes esperar vivir una vida de fe mientras permites que pensamientos de duda, temor y derrota dominen tu corazón. Por eso, hoy quiero enseñarte una estrategia bíblica poderosa para vencer la batalla mental y caminar en la victoria que Dios ha preparado para ti. Vamos a profundizar en lo que significa renovar nuestra mente. Muchas veces escuchamos esta frase, pero ¿qué implica realmente? Cuando Pablo escribió en Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nos estaba dando una clave esencial para nuestra vida espiritual. La palabra renovación en este contexto viene del griego anakainosis, que significa hacer nuevo de manera continua. En otras palabras, no es un evento único, sino un proceso diario. El enemigo no descansa. Él intentará infiltrar tu mente con pensamientos negativos todos los días. Por eso, la renovación de tu mente debe ser constante. Es como una batalla que se libra en el campo de tus pensamientos, y tú decides si permites que el enemigo siembre sus mentiras o si llenas tu mente con la verdad de Dios. Aquí es donde entra la estrategia bíblica para vencer esta batalla. La clave está en 3 pasos fundamentales: identificar, rechazar y reemplazar. Primer paso: identificar. Antes de que puedas cambiar tus pensamientos, necesitas reconocer cuáles son los que están afectando tu vida. Hazte esta pregunta: ¿cuáles son los pensamientos que constantemente vienen a mi mente y que me roban la paz? No soy suficiente. Nunca lo lograré. Dios no me ama. Siempre fracasaré. Estos pensamientos no vienen de Dios. Vienen del enemigo, cuyo propósito es robar, matar y destruir. Juan, capítulo 10, versículo 10. Pero si no los identificas, seguirán controlando tu vida sin que te des cuenta. Segundo paso: rechazar. Una vez que has identificado los pensamientos negativos, debes aprender a rechazarlos. Y esto no significa simplemente ignorarlos, sino tomar autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando un pensamiento negativo intente dominarte, no te quedes callado. No lo aceptes. Enfréntalo con la autoridad que Dios te ha dado. Si un pensamiento de temor entra en tu mente, di en voz alta: Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Si el enemigo te dice que nunca cambiarás, respóndele: soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Jesús nos enseñó este principio cuando fue tentado en el desierto. En Mateo, capítulo 4, el diablo intentó tentarlo de diferentes maneras, pero en cada ocasión Jesús respondió con la palabra de Dios. No argumentó, no trató de explicar, simplemente declaró la verdad. Esto nos muestra algo crucial.
La batalla espiritual no se gana con razonamientos humanos, sino con la verdad de la palabra de Dios. Tercer paso, reemplazar. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. No basta con rechazar un pensamiento negativo. Debes reemplazarlo con la verdad de Dios. La mente no puede estar vacía. Si no llenas tu pensamiento con la palabra de Dios, los viejos patrones volverán. Es como una casa. Si la limpias pero no la llenas con algo nuevo, terminará sucia otra vez. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos está diciendo en que debemos enfocar nuestra mente. En lugar de alimentar pensamientos de miedo, reemplázalos con promesas de confianza. En lugar de pensamientos de derrota, llena tu mente con versículos de victoria. Aplicación práctica: ¿cómo renovar tu mente cada día? Ahora que conoces la estrategia, quiero compartirte algunas prácticas que te ayudarán a renovar tu mente diariamente. Comienza el día con la palabra de Dios. Antes de abrir tu celular o revisar redes sociales, abre la Biblia. Alimenta tu mente con la verdad antes de que el enemigo intente sembrar dudas. Declara en voz alta las promesas de Dios. Hay poder en las palabras. Cuando declaras la palabra de Dios, estás reforzando su verdad en tu vida. Filtra lo que permites en tu mente. No todo lo que ves, escuchas o lees edifica tu fe. Pregunta siempre: ¿esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? Ora constantemente. La oración es tu conexión directa con Dios. Habla con Él en todo momento. Pídele que te ayude a mantener tu mente firme en su verdad. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. La gente con la que pasas tiempo influye en tus pensamientos. Busca amistades que te ayuden a crecer espiritualmente. Cuando comienzas a aplicar estos principios, verás un cambio radical en tu vida. Tu forma de pensar cambiará, y con ello, cambiarán tus emociones, tus decisiones y tu relación con Dios. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para comenzar a renovar tu mente? Si es así, deja un comentario con una afirmación de fe, como: hoy decido creer en la verdad de Dios, o voy a renovar mi mente con la palabra. Dios tiene grandes planes para ti, pero necesitas alinear tu mente con su propósito. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ya te ha dado. Hoy es el día para tomar la decisión de pensar diferente, vivir diferente y caminar en la victoria que Jesús ganó para ti. Confiar en Dios no es fácil cuando las circunstancias parecen ir en contra. A veces, la vida nos pone en situaciones donde todo parece oscuro, donde la ansiedad y el temor nos paralizan, y donde los pensamientos negativos nos susurran que no hay salida. Pero aquí está la verdad. Dios nunca nos ha llamado a caminar por vista, sino por fe. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos da una clave esencial. La confianza en Dios no es parcial, no es condicional. Es total. Es entregarle nuestro corazón completamente, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Aquí es donde la batalla de la mente se intensifica, porque el enemigo intentará sembrar en nosotros la duda. Si Dios te ama, ¿por qué permite que pases por esto? Dios se olvidó de ti. Nada va a cambiar. Pero quiero que escuches esto con atención. La duda es una estrategia del enemigo para debilitar tu fe. Si logra hacerte dudar de la fidelidad de Dios, entonces podrá hacerte dudar de sus promesas. Por eso, la confianza en Dios se fortalece cuando tomamos la decisión de creer en su palabra por encima de lo que sentimos o vemos. Piénsalo de esta manera. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la tormenta con sus discípulos? Mientras ellos entraban en pánico, Jesús dormía. ¿Por qué? Porque él sabía que su Padre estaba en control. Y cuando despertó, simplemente dijo: paz, sé quieto,
Marcos, capítulo 4, versículo 39. Esta es la confianza que Dios quiere que tengamos. Una fe que permanece firme aún en medio de la tormenta. Ahora, esto no significa que nunca sentiremos miedo. El miedo es una emoción natural. Pero lo que hagamos con ese miedo determinará el rumbo de nuestra vida. Mira lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos dice claramente, no temas. Yo estoy contigo. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos confiar más en Dios? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para que los pensamientos de duda no nos dominen? La respuesta está en la palabra. Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quieres confiar más en Dios, necesitas llenar tu mente con su verdad. Aquí hay 3 pasos prácticos para fortalecer tu confianza en Dios. 1. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. Muchas veces, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos enfocamos tanto en nuestros problemas actuales que no recordamos cómo Dios nos ha librado en el pasado. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hacía un milagro, ordenaba a su pueblo que construyera un altar o dejara una señal como recuerdo. ¿Por qué? Porque sabía que la naturaleza humana es olvidar. Hoy, quiero que pienses en un momento en tu vida donde Dios respondió a una oración, donde te sacó de una situación difícil, donde su fidelidad fue evidente. Escríbelo, recuérdalo, y úsalo como un ancla cuando la duda intente entrar. 2. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. Cuando el enemigo te diga, no puedes, respóndele con Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te susurre, estás solo. Declara Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. La palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra los pensamientos de temor y duda. 3. Actúa en fe. La fe no es solo creer, es actuar conforme a lo que creemos. Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si realmente confías en Dios, tu vida reflejará esa confianza. No se trata solo de palabras, sino de acciones. Si confías en que Dios proveerá, deja de preocuparte y sigue avanzando. Si confías en que Dios tiene el control, deja de angustiarte por el futuro. Si confías en que Dios te ama, deja de creer las mentiras que te dicen que no eres suficiente. Dios está contigo. Y mientras más confíes en Él, más libre serás de la ansiedad, del miedo y de las ataduras mentales que el enemigo ha intentado poner en tu vida. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Escribe en los comentarios, confío en Dios por encima de lo que veo y siento. Recuerda, la batalla de la mente se gana confiando en Dios y llenándonos de su palabra. Cuando decides confiar en Dios, tu mentalidad cambia. Ya no vives dominado por el temor ni por las circunstancias, sino por la certeza de que Dios tiene el control. Pero aquí es donde muchos fallan. Comienzan con fe, pero cuando enfrentan dificultades, retroceden. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. En Mateo, capítulo 13, versículos 20 y 21, dijo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto significa que muchas personas comienzan con entusiasmo, pero cuando llegan los problemas, se rinden. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si, en lugar de rendirte, usas cada prueba como una oportunidad para crecer en fe? Dios nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar con nosotros en cada batalla. Salmo, capítulo 34, versículo 19, dice,
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto significa que, sin importar lo que enfrentes, Dios ya ha preparado una salida para ti. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas una dificultad? ¿Te llenas de temor? ¿Te quejas y dudas de Dios? ¿O tomas la decisión de confiar en su plan? La diferencia entre una persona que vive en victoria y otra que vive en derrota es su mentalidad. Y aquí es donde volvemos a la batalla de la mente. ¿Cómo fortalecer tu mente en tiempos difíciles? Cuando llegan los momentos de prueba, necesitas una mentalidad firme. Aquí hay 3 principios bíblicos para fortalecer tu mente en medio de la adversidad. 1. No te enfoques en el problema, sino en la promesa. El enemigo quiere que te enfoques en lo que ves. Quiere que pongas tu atención en la crisis, en el dolor, en la incertidumbre. Pero Dios te dice, pon tu mirada en lo eterno, no en lo temporal. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando enfrentes un problema, en lugar de enfocarte en lo negativo, declara la promesa de Dios. Si estás pasando por una necesidad, en lugar de preocuparte, di, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Si sientes que no tienes fuerzas, recuerda, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías, capítulo 40, versículo 31. 2. Usa la alabanza como tu arma espiritual. El enemigo no soporta la alabanza. Cuando decides alabar a Dios en medio de la tormenta, estás demostrando que tu confianza no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. ¿Y qué pasó? Un terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. Esto nos enseña que la alabanza libera poder en el mundo espiritual. No alabes a Dios solo cuando todo va bien. Alábalo cuando estás en la prueba, porque ahí es donde ocurre el milagro. 3. Mantente firme en la oración. La oración es la clave para fortalecer tu mente. Jesús mismo nos enseñó en Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dejas de orar, te vuelves vulnerable. Pero cuando te mantienes en oración, tu mente se fortalece y tu fe se mantiene firme. Ora en la mañana, ora en la noche, ora cuando te sientas débil, ora cuando no sepas qué hacer. La oración es tu conexión directa con Dios, y en ella encontrarás paz y dirección. Un desafío para ti. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Cada vez que un pensamiento negativo intente entrar en tu mente, reemplázalo con una promesa de Dios. Si el enemigo te dice, no puedes, responde con Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te dice, Dios no te ama, recuerda Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si te dice, no tienes futuro, declara Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Tu mente es un campo de batalla, pero Dios ya te ha dado la victoria. No permitas que el enemigo gane terreno en tu vida. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que escribas en los comentarios, hoy decido confiar en Dios por encima de mis circunstancias. Dios tiene algo grande para ti, pero todo comienza con la decisión de renovar tu mente. La batalla de la mente es una lucha constante. No es una pelea que se gana en un solo día, sino un proceso en el que debemos estar firmes todos los días de nuestra vida. El enemigo no se cansa, no toma descansos, pero hay algo que debes recordar. Tampoco Dios se cansa de estar a tu lado.
Isaías, capítulo 40, versículo 28, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios está contigo en cada batalla, en cada lucha mental, en cada momento de debilidad. Y aquí hay algo poderoso. Dios ya sabe que habrá días difíciles para ti, pero Él ya ha preparado la salida antes de que el problema llegue. Jesús dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto significa que no importa cuán grande sea la lucha en tu mente, Jesús ya venció por ti. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo podemos vivir en esa victoria cada día? Hoy quiero hablarte de 3 hábitos espirituales que te ayudarán a mantener tu mente renovada y firme en Dios. Estos hábitos son el fundamento de una vida espiritual estable y victoriosa. Primer hábito: alimenta tu mente con la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es el alimento espiritual que tu mente necesita. Jesús lo dejó claro en Mateo, capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tu cuerpo necesita alimento todos los días para estar fuerte, tu espíritu necesita la palabra de Dios para mantenerse firme. Si pasas más tiempo alimentando tu mente con noticias negativas, redes sociales, entretenimiento vacío, pero descuidas la palabra de Dios, entonces no es de extrañar que la batalla de la mente parezca imposible de ganar. Cada mañana, cada noche, llena tu mente con la verdad de Dios. Un versículo, un capítulo, una promesa. Hazlo un hábito. Segundo hábito: usa la oración como tu primera respuesta, no como tu última opción. Mucha gente usa la oración como un último recurso. Primero intentan resolver sus problemas solos y cuando todo falla, oran. Pero Dios nunca quiso que la oración fuera nuestra última opción. La oración debe ser nuestro primer paso. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¿Te das cuenta? La paz que tanto buscas llega cuando decides orar en vez de preocuparte. Cada vez que un pensamiento de ansiedad venga a tu mente, detente y ora. En lugar de darle vueltas a un problema en tu cabeza, entrégaselo a Dios en oración. Tercer hábito: rodéate de una comunidad de fe. No podemos pelear esta batalla solos. Dios nos diseñó para crecer en comunidad. Proverbios, capítulo 27, versículo 17, dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Cuando te rodeas de personas que fortalecen tu fe, tu mente se fortalece. Pero si te rodeas de personas negativas, que siempre se quejan, que viven en incredulidad, terminarás pensando como ellas. Si hoy no tienes una comunidad que te ayude a crecer en Dios, pídele al Señor que te conecte con personas de fe. Busca amistades que te animen, que te ayuden a mantener tu mente en Cristo. Una decisión que cambia tu destino. La batalla de la mente no se gana por casualidad. Se gana con decisiones diarias. Hoy quiero preguntarte, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás permitiendo que los pensamientos de miedo y duda controlen tu vida? ¿O decidirás renovar tu mente con la verdad de Dios? Si tomas la decisión de renovar tu mente, quiero que lo declares en los comentarios. Hoy decido llenar mi mente con la palabra de Dios y vivir en su paz. No dejes que este mensaje quede solo en un momento de inspiración. Hazlo parte de tu vida. Dios te ha dado la victoria. Ahora te toca a ti caminar en ella. La victoria en la batalla de la mente no es un evento único, sino un proceso diario. Cada día tendrás que elegir entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Pero la buena noticia es que Dios te ha dado todas las herramientas para vivir en libertad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, a pesar de todo lo que hemos aprendido,
¿Seguimos cayendo en patrones de pensamiento negativos? ¿Qué hacemos cuando, a pesar de orar, leer la Biblia y rodearnos de personas de fe, seguimos sintiéndonos atrapados en ansiedad, temor o desesperanza? Aquí es donde entra en juego el poder de la persistencia espiritual. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto significa que, aunque el proceso sea difícil, cada batalla mental que enfrentas está fortaleciendo tu fe y formando tu carácter en Cristo. Pero la clave es no rendirse. Hoy quiero hablarte de 3 principios espirituales que te ayudarán a mantenerte firme incluso en los momentos más difíciles. 1. La resistencia espiritual. No te rindas. El enemigo quiere que pienses que si no ves cambios inmediatos, significa que Dios no está obrando. Pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando renuevas tu mente con la palabra de Dios, quizás no veas resultados de inmediato, pero cada versículo que declaras, cada oración que haces, cada pensamiento que entregas a Dios está construyendo tu fortaleza espiritual. Piénsalo de esta manera. Cuando siembras una semilla, no ves el fruto al instante. Primero crece bajo la tierra, en lo oculto, y solo después de un tiempo, comienza a brotar. Así es con la renovación de tu mente. Sigue sembrando la palabra de Dios en tu vida, porque el fruto llegará. 2. La autoridad espiritual. No permitas que el enemigo tome control. La Biblia nos dice en Lucas, capítulo 10, versículo 19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios ya te ha dado autoridad sobre todo ataque del enemigo. Pero el problema es que muchos cristianos viven como si fueran derrotados, como si el enemigo tuviera más poder sobre ellos. Cuando un pensamiento de miedo, depresión o ansiedad llegue a tu mente, no te quedes callado. Usa tu autoridad en Cristo para rechazarlo. Declara en voz alta: En el nombre de Jesús, rechazo este pensamiento de temor. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No voy a aceptar la mentira de que estoy solo. Dios ha prometido estar conmigo siempre. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Cada vez que tomas autoridad en el nombre de Jesús, estás debilitando el poder del enemigo sobre tu mente. 3. La constancia en la presencia de Dios. Mantente conectado. Uno de los mayores errores que cometemos es buscar a Dios solo cuando estamos en crisis. Pero la clave para una mente renovada es la constancia en su presencia. Salmo, capítulo 16, versículo 11, dice: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si quieres vivir con una mente libre y en paz, necesitas estar en la presencia de Dios todos los días. ¿Cómo puedes hacer esto? Ten un tiempo diario con Dios. No tiene que ser complicado. Puede ser un tiempo de oración en la mañana, un momento de lectura bíblica antes de dormir. Pero hazlo constante. Escucha música que edifique tu fe. La adoración cambia la atmósfera espiritual. Si llenas tu mente con música que glorifica a Dios, será más difícil que los pensamientos negativos dominen tu vida. Busca momentos de silencio con Dios. A veces, nuestra mente está tan llena de ruido que no podemos escuchar la voz de Dios. Tómate un momento cada día para estar en silencio y permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Un compromiso con Dios. Ahora que hemos hablado sobre estos principios, quiero desafiarte a hacer un compromiso con Dios. No un compromiso emocional que se olvida en unos días, sino una decisión real de vivir una vida con una mente renovada. Si hoy decides comprometerte con Dios para renovar tu mente,
Quiero que lo declares en los comentarios. Hoy decido vivir con una mente renovada y confiar en Dios cada día. Recuerda, la batalla de la mente no se gana en un solo día. Pero con Dios de tu lado, la victoria es segura. No estás solo en esta lucha. Dios pelea por ti. Renovar tu mente con la verdad de Dios es un proceso que requiere disciplina, constancia y fe. Cada día debes tomar la decisión de alimentar tu espíritu con la palabra, de rechazar las mentiras del enemigo y de caminar en la autoridad que Dios te ha dado. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Se esfuerzan un tiempo, ven algo de cambio, pero luego regresan a los mismos patrones de pensamiento. ¿Por qué? Porque intentan cambiar con sus propias fuerzas, sin depender completamente del poder transformador del Espíritu Santo. Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, dice: Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa que la renovación de la mente no es solo cuestión de cambiar pensamientos. Es un cambio profundo en tu identidad, en tu manera de ver el mundo, en tu relación con Dios. Y para que este cambio sea duradero, necesitas aprender a vivir guiado por el Espíritu Santo. La clave para una mente renovada: el poder del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 6, nos dice algo poderoso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si quieres vivir en paz, necesitas vivir en el Espíritu. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? 1. Depender del Espíritu Santo en cada decisión. Muchos cristianos solo buscan al Espíritu Santo en momentos de crisis. Pero la Biblia nos enseña que Él debe ser nuestra guía constante. Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que cada vez que enfrentes un pensamiento negativo, una duda, un miedo, puedes pedirle al Espíritu Santo que te recuerde lo que Dios ha dicho en su palabra. Cada vez que tengas que tomar una decisión, antes de actuar por impulso, detente y ora: Espíritu Santo, guíame. Enséñame a pensar como Dios piensa. Ayúdame a ver esta situación con los ojos de la fe. 2. Aprender a escuchar la voz del Espíritu. Dios habla, pero muchas veces nuestra mente está tan llena de ruido que no podemos escucharlo. Elías experimentó esto en el monte Horeb. En 1 de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, se nos dice que primero vino un gran viento, luego un terremoto, después un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba la presencia de Dios. Dios no siempre hablará con un trueno del cielo. Muchas veces, su voz será un susurro en tu corazón. Para aprender a escuchar su voz, necesitas momentos de quietud con Él. Apaga el ruido del mundo y abre tu corazón para recibir su dirección. 3. Caminar en el fruto del Espíritu. Una mente renovada no solo se refleja en lo que piensas, sino en cómo vives. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, comienzas a reflejar estos frutos. Tus pensamientos, palabras y acciones cambian. Y aquí está el punto clave: no puedes producir estos frutos con tu propia fuerza. No puedes forzarte a tener paz, paciencia o amor. Solo el Espíritu Santo puede transformar tu corazón desde adentro. El desafío final: rinde tu mente completamente a Dios. Llegamos al final de este mensaje, pero en realidad este es solo el comienzo de tu transformación. Hoy quiero hacerte una pregunta seria. ¿Estás dispuesto a rendir tu mente completamente a Dios? No solo una parte, no solo los pensamientos que te convienen,
Toda tu mente, toda tu vida, toda tu voluntad. Si tu respuesta es sí, quiero que lo declares en los comentarios con esta oración. Señor, hoy rindo mi mente a ti. Renueva mis pensamientos, guíame con tu espíritu y enséñame a vivir en tu verdad cada día. Recuerda, Dios no solo quiere que conozcas su palabra, quiere que la vivas. La batalla de la mente ya está ganada en Cristo. Ahora te toca a ti caminar en esa victoria. Si este mensaje te ha edificado, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y deja tu comentario con la frase: soy libre en Cristo y mi mente está renovada por su verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.